Tengo 68 días del primer síntoma de COVID. ¿Puedo aplicarme la vacuna contra la influenza? ¿Qué riesgos o consecuencias puede traer si me aplico dicha vacuna? Pregunta hecha por el señor Teodulo Cuaya. En teoría, después de 14 días de que comenzó la enfermedad de COVID, el sistema más o menos ya se recuperó y ya está como en la etapa final de salida de la enfermedad. Obviamente siempre y cuando haya habido una evolución favorable y todo esté bien. Si hubo complicaciones, hospitalización o alguna otra secuela, lo mejor es que evalúe un médico la situación y que vea cómo está el paciente, si requiere alguna intervención, algún medicamento, y en caso de que se necesite, se vaya a poner la vacuna o no, que se evalúe si hubo alguna complicación. En teoría, en la mayoría de los casos que fueron enfermedad ambulatoria sin complicaciones, pues prácticamente después de 15 días de que comenzó la enfermedad, que ya debería de estar resuelto el malestar y ya no haber ningún dato de enfermedad, ahí ya se podría aplicar la vacuna contra la influenza. Hay que hacer énfasis en que la vacuna se la deben de aplicar las personas que tengan factores de riesgo. Hay que darle prioridad a las personas que tengan factores de riesgo de complicaciones de la influenza, que son mayores de 60 años, menores de 5, embarazadas y personas con alguna enfermedad crónico-metabólica, obesidad, diabetes, hipertensión, trasplantes, VIH, tratamiento con inmunosupresor, cáncer. Hay que darle prioridad a estas personas, pero sí puede ponerse la vacuna. ¿Es posible tener influenza y COVID al mismo tiempo? Pregunta hecha por la señora Rossi. Sí, las coinfecciones virales pueden existir. Ya lo vimos durante la temporada de dengue, que todavía no termina, pero que ya pasó como la etapa crítica en el verano. Vimos que podía haber casos de personas que se infectaran con el virus del dengue y con el virus del COVID-19. Este es un fenómeno pues más o menos que está descrito para prácticamente cualquier enfermedad infecciosa. No tienen exclusividad las enfermedades, ¿no? Entonces sí puede haber influenza y COVID al mismo tiempo. Sería muy complicado distinguirlo clínicamente en un paciente y hay que hacer pruebas de laboratorio para ver si está presente el virus y qué características tiene y poder tener los diagnósticos diferenciales. Vale la pena hacer énfasis en que las dos enfermedades se pueden evitar con el uso del cubrebocas, manteniendo la sana distancia y procurando la higiene de manos, y que ante cualquier indicio de enfermedad respiratoria aguda, nariz tapada, mocos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cualquier dato clínico, en cuanto comience a tenerlos una persona, hay que aislarla, evitar contagios, ponerle un cubrebocas, vigilar su evolución, buscar a sus contactos y advertirles, justamente para romper la cadena de transmisión, ya sea de COVID o de influenza, que prácticamente se contagian igual. Me parece muy importante saber qué hacer cuando eres paciente post-COVID. ¿Qué cuidados o qué estudios realizar para saber en qué condiciones se encuentra mi organismo? Pregunta hecha por Guillermina Coat. En términos generales, la enfermedad leve que cursó en la casa sin mayores complicaciones, salvo un par de días con fiebre o malestar general y cansancio, y que evolucionó favorablemente y que no se complicó, que no ameritó hospitalización, que no ameritó medicamentos adicionales a lo básico de paracetamol para la fiebre, ibuprofeno y cosas relativamente sencillas. Esos casos en teoría no necesitan ningún seguimiento ni ninguna vigilancia después de que se resolvieron. Aparentemente en 2 o en 3 semanas terminarán de resolverse la mayoría de los síntomas. El principal es fatiga. Los pacientes se quejan mucho de que tienen fatiga
y poco a poco se va recuperando el cuerpo y se reincorpora tranquilamente y regresa como a un estado previo en el que estaba pues relativamente sana la persona. Los pacientes que tienen una enfermedad moderada o grave que ameritan medicamentos ya más complejos como anticoagulantes, incluso medicamentos esteroideos, puede ser que tengan algunas secuelas que se tarden un poco más en resolverse, ya sea que se termine de estabilizar su respuesta inmune, que se termine de restablecer su función pulmonar, la función del hígado muchas veces también se ve afectada por la inflamación y por la propia actividad del virus, y esos pacientes probablemente vayan a tener fatiga, dificultad respiratoria en algunos momentos, van a tener limitación para hacer esfuerzos y fallas cuando se agitan o cuando hacen una actividad fuerte. Entonces, todos esos casos deben de ser evaluados por un equipo médico, por un médico, para ir reincorporando al paciente de acuerdo a sus capacidades. Si el paciente se cansa fácilmente, si el paciente tiene algún dato clínico, lesiones en la piel de algún tipo, manchitas o algo, es importante que no se deje pasar eso y que se acuda con un médico simplemente para vigilar que la recuperación sea favorable. Y en teoría, repito, los casos leves, que cursaron en su casa, sí pueden estar pues, prácticamente en 2 o en 3 semanas. Hemos visto muchos casos que continúan con fatiga, necesitan descansar más rato y se tardan un poquito más en recuperarse, pero en teoría después de 3 semanas más o menos se puede regresar a las actividades regulares, siempre midiendo los límites y atendiendo eso. Si alguna persona tiene el COVID pero es asintomática, ¿cómo se detecta su mal? Pregunta hecha por la señora Rosy. Bueno, los asintomáticos pues es todo un reto de diagnóstico, un reto de seguimiento. Lo primero es sospechar que alguien es asintomático si ha estado en contacto con un enfermo. Esa es una de las primeras claves. Si has estado en contacto con un enfermo o si en tu casa hay un enfermo de una enfermedad respiratoria, inmediatamente tu categoría cambia y tu riesgo de ser asintomático aumenta. Estrictamente, para saber si alguien es asintomático o no, tendríamos que hacerle una prueba para ver si tiene el virus en sus secreciones, en su moco de la nariz y de la garganta. Estas pruebas pues no podríamos estarlas haciendo a todo mundo porque habría que estarlas haciendo a todos varias veces buscando a los asintomáticos. Entonces, para eso hay que apoyarnos mucho en el contexto epidemiológico. Una persona que no ha tenido contacto, que no ha visto a más gente, que no sale, que su burbuja de protección está relativamente limitada, pues su riesgo de que se contagie o de que sea asintomático es menor a una persona que está saliendo, que usa el transporte público, que convive con enfermos y que tiene otros factores de riesgo. Entonces, hay un componente de epidemiológico y hay un componente de laboratorio.